¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conversión de unidades y ahora hablaremos de los factores de conversión, en este caso para convertir unidades de velocidad. Y en este video vamos a resolver estos dos ejemplos, obviamente con unidades de velocidad. ¿Sí? Vamos a convertir 3 kilómetros por hora en metros por segundo. ¿Sí? Bueno, se puede decir kilómetros por hora o kilómetros sobre hora, es lo mismo. Y vamos a convertir 12 metros por segundo en kilómetros por hora, ¿sí? O sea, de kilómetros por hora a metros por segundo y de metros por segundo a kilómetros por hora. Vamos a ver que lo único que necesitamos saber es esto, ¿sí? Que obviamente esto sí se lo deben aprender ustedes, ¿no? Que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Es lo mismo. Y que una hora equivale a 3600 segundos, ¿sí? Obviamente porque es lo mismo. Si ustedes quieren estar mucho mejor preparados en esto de conversión de unidades por factores de conversión, los invito a que vean el video de introducción en el que les explico por qué hacemos los pasos que vamos a realizar en este video. Empezamos. Aquí vamos a convertir 3 kilómetros por hora en metros por segundo, entonces empezamos escribiendo 3 kilómetros por hora, que a mí me gusta escribirlo de esta forma. 3 kilómetros sobre hora, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué yo lo escribo así? Porque vamos a hacer dos factores de conversión. Uno para convertir estos kilómetros en metros y otro para convertir estas horas en segundos. Entonces colocamos nuestro primer factor, que siempre va a ser una multiplicación y vamos a colocar algo arriba y algo abajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a eliminar primero? Kilómetros u horas, lo que queramos, ¿sí? En este caso yo voy a eliminar primero kilómetros. Como los kilómetros están arriba, voy a colocar abajo kilómetros. ¿Para qué? Para poderlos eliminar porque tienen que estar uno arriba y uno abajo. Y esos kilómetros, ¿en qué los queremos convertir? En metros. Entonces, aquí escribimos metros. Como les decía, ¿para qué lo escribimos en este orden? Porque vamos a eliminar kilómetros con kilómetros. Y ahora simplemente tenemos que recordar las equivalencias entre kilómetros y metros, que aquí está, ¿no? Entonces, un kilómetro es 1000 metros. Entonces, aquí escribimos esos números. Un kilómetro son 1000 metros. Y ya. Ya eliminamos kilómetros. Hacemos otro factor para eliminar la otra unidad. Entonces, vamos a eliminar las horas para pasarlas a segundos. Entonces, como las horas están abajo, tenemos que colocarlas arriba. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para poderlas eliminar. Y esas horas las queremos pasar a segundos. Escribimos sus equivalencias, entonces una hora son 3600 segundos. Entonces, en donde están horas, pues escribimos una hora igual a 3600 segundos. De una vez aquí voy a eliminar las horas de arriba con las horas de abajo. Y simplemente nos queda hacer las operaciones. En este caso, si multiplicamos los numeradores, 3, o sea, todos los de arriba. 3 por 1000 da 3000 por 1, eso es 3000. Sobre, bueno, claro que arriba, ¿qué nos quedó sin tachar? La unidad, metros. Abajo, 1 por 3600, eso es 3600. ¿Y qué nos quedó sin tachar? La unidad, segundos. Aquí, si ustedes quieren, pueden simplificar o como quieran. Yo generalmente lo hago en la calculadora, ¿sí? Aunque si quieren, por ejemplo, aquí podemos quitar 2 ceros y 2 ceros, pero bueno, voy a explicarlo pues, con la calculadora que generalmente uno ya la usa en estos ejercicios. Entonces, 3000 dividido en 3600, que eso es igual a 0,83, ¿qué? Metros sobre segundo. Y ya terminamos nuestro primer ejercicio. Entonces, 3 kilómetros por hora equivalen a 0,83 metros por segundo. En mi país se utiliza la coma para los decimales, entonces por eso yo coloco la coma, pero en algunos países se utiliza el punto, pues obviamente ustedes colocarían el punto. Vamos ahora a resolver el segundo ejercicio. Ya la verdad creo que ustedes podrían hacerlo como práctica, entonces voy a explicarlo un poco más rápido. Aquí dice 12 metros por segundo, entonces 12 metros por segundo. Primer factor de conversión lo utilizamos para eliminar cualquiera de las dos, ¿no? Los metros o los segundos. Bueno, aquí quiero hacer un stop para decir lo siguiente. A veces toca convertir kilómetros por hora a metros por hora. También se puede hacer. Simplemente eliminamos kilómetros para cambiarlo por metros y las horas seguirían siendo igual. Entonces solamente haríamos un factor de conversión. Pero bueno, aquí voy a eliminar primero los metros. Entonces para eliminar metros de arriba coloco abajo metros y ¿a qué quiero convertir los metros? A kilómetros. La equivalencia,
Un kilómetro son 1000 metros, entonces donde están kilómetros colocamos 1 y donde están metros colocamos 1000. Hacemos el otro factor que me va a servir para eliminar los segundos. Entonces, como los segundos están abajo, los coloco arriba y quiero convertir los segundos en horas. Una hora son 3600 segundos, entonces aquí lo escribo. Una hora son 3600 segundos. Ya voy a escribir la equivalencia por acá porque aquí no me cabe. Entonces, primero que todo elimino los metros de arriba con los metros de abajo y los segundos de arriba con, perdón, los segundos de abajo con los segundos de arriba. ¿Qué nos quedó? 12 por 3000, bueno, 12 por 1 que es 12 por 3600, que eso es 43.200, perdón, sí, 43.200. ¿Qué nos quedó en unidades de arriba sin tachar? Solamente kilómetros. Sobre, y abajo dice 1000 por 1, o sea, 1000. ¿1000 qué? Horas. ¿Que esto es igual? Bueno, aquí sí lo puedo hacer rápidamente. Elimino dos ceros con dos ceros. O bueno, dividir por 1000, ¿no? Correr la coma 3 veces. 432 dividido en 10, que es 43,2 kilómetros por hora. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar. Practiquen, ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a realizar estas 4 conversiones. Bueno, aquí les aclaro que las conversiones las pueden utilizar para cualquier unidad, ¿no? No solamente para kilómetros por hora a metros por segundo, en cualquier unidad les sirve. Pero bueno, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, en este caso no hay mucho que explicar. Para eliminar los kilómetros, escribimos abajo kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros. Para eliminar las horas, escribimos arriba horas. Una hora son 3600 segundos. Arriba nos quedó 25.000 por 1, que es 25.000 dividido en 3600, que es 6,94. Arriba nos quedó metros y abajo segundos. Aquí, para eliminar los segundos, colocamos arriba segundos. Para eliminar los metros, colocamos abajo metros. Multiplicamos 10 por 3600 es 36.000 dividido en 1000, que es 36. Arriba quedó kilómetros y abajo quedó horas. Tercero, eliminamos kilómetros con kilómetros y horas con horas. Entonces, 72 por 1000, 72.000 dividido en 3600, que es 20. Arriba quedó metros y abajo quedó segundos. Y espero que no se hayan confundido con este. Solamente había que pasar kilómetros a metros, porque abajo dice horas y sigue diciendo horas, entonces no hay que cambiar nada, ¿no? Entonces solamente cambiamos los kilómetros, obviamente como están arriba, escribimos abajo, a metros. Un kilómetro son 1000 metros, 24 por 1000 es 24.000 dividido en 1, que sigue siendo 24.000. Arriba nos quedaron metros y abajo nos quedaron horas, tenía que dar en metros por hora. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conversión de unidades disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Tiene que ver con lo que se ha estado haciendo, ¿sí? Respecto a una de las publicaciones que les hice del estereograma, respecto a la pregunta de qué es la imagen que está oculta en el estereograma, que es como un holograma que ustedes pueden ver haciendo un pequeño truco con sus ojos, con su vista, ¿sí? Como que no me di a entender bien de qué se trataba. Adelante. Un amigo me ayudó haciendo algo como 3D, o sea, poniendo el dedo cerca del celular y quitándolo. Y eso ya sí me ayudó un poco y sí alcancé a ver algunas imágenes. Mira, por ejemplo, mira, está muy bien. Aunque yo el concepto de esta tarea era que ustedes, bueno, se topan con una situación así. ¿Qué hacen? Pues aplicar el método científico, ¿sí? Hacer observaciones, investigar de qué se trata eso, qué son. Si nadie los conocía, bueno, pues entonces se investiga qué son,
cómo se pueden ver, etcétera. O sea, se busca información en general y se empieza a hacer hipótesis. Bueno, ¿cómo le hago para verlo? Bueno, pues yo creo que, y si le busco aquí en el código QR que dice ahí, no dirá cómo. O sea, empezar a hacer, aplicar el método científico, llevar a cabo hipótesis. Oye, ¿y qué tal si no funciona así? ¿Y qué tal si mejor lo imprimo? Lo imprimo para verlo en una hoja en lugar de verlo en la pantalla del celular, que está muy chiquito. Entonces, así hacer hipótesis, experimentar hasta lograr verlo, ¿sí? Créanme, yo, bueno, a mí se me hizo, discúlpeme, a mí se me hizo muy sencillo, yo los estereogramas los conozco desde la secundaria, salieron en una promoción, ¿sí? En una promoción de dulces en aquel entonces, y mis compañeros y yo, pues, nos intercambiábamos las tarjetas y veíamos los estereogramas. Ah, este es un cisne. Ah, mira qué bonito. Este es un avión. Este es un, un pingüino. Este es un dinosaurio. Este es un pegaso. Pero es cosa de hacer un pequeño truquito de la vista y ya. Entonces, la idea era que ustedes aplicaran el método científico, al tratar de verlo. Y si fallan una y otra vez, seguir intentándolo. Lo que pasa es que ha habido compañeros que me han estado enviando como que le encierran a la fotografía, a la tarjeta, le encierran ahí lo que están viendo, o sea, no entendieron cómo está el rollo, ¿sí? Y así lo están tratando de ver, en lugar de investigar qué es un estereograma, ¿sí? En lugar de ver, aplicar los pasos del método científico. Era la idea. Adelante. No necesitas levantar la mano con que platiques. Profe, yo investigué de todo, también hasta copié lo del mensaje que venía abajo el escrito negro y la verdad nunca le atiné que era, nunca. Y ya terminaste, entonces ya no le vas a buscar. No, pues usted me dijo que ya no le siguiera, yo le dije como 5 mensajes le envié y me dijo ya no pudiste, bríncate a la otra tarea. Bueno, también, efectivamente, si sienten que ya no pudieron y les ganó, pues brinquen a la siguiente tarea. ¿Qué puedo decir? ¿Me va a decir Valera? No tiene caso, ¿sí? Hay quienes sí lo han logrado ver. Es cosa de seguirlo intentando. Apliquen el método científico, ¿sí? No puede ser que se den por vencidos en algo así. O sea, no sé si estén tratando de entender mi propósito con esto, ¿sí? No es, la idea es darles la herramienta del método científico, que la empiecen a aplicar en sus vidas. Entonces, no es simplemente ver por ver, así nomás, qué es lo que logran descifrar se hace un pequeño truco visual y es todo para poder lograr verla. Y evidentemente, en el celular es muy pequeño. Si alguien lo puede hacer más grande, imprimirlo sería lo ideal. Pero pues eso lo deben de razonar ustedes mismos, porque deben de aplicar el método científico, aunque claro, quizá no es para todos, por eso si alguien siente que ya no le interesa, no es para ellos, no es para ti eso, pues adelante, la siguiente tarea. ¿Sí? Otra cosa, publicaré en estos días ya con el tema de la medición. ¿Sí? Voy a compartir pantalla completa. Bien, de aquí del libro que ustedes ya tienen previamente, voy a leerles y explicar un poco.
A ver, permítanme un poquito, está un poquito lenta. Aquí está. Bien, dice así lo siguiente, la necesidad de medir. Después de un tiempo en el que el hombre observó el universo, le surgieron algunas interrogantes, como cuál es el tamaño del Sol, a qué distancia se encuentra, cuántos animales tenía que cazar para superar el invierno, y un sinfín de preguntas más. Empezó a comparar los animales que cazaba con los objetos que tenía a su alrededor. Llegando a esta manera el concepto de número. Observó también que había lugares cercanos y algunos más lejanos. Hizo una inmensidad de comparaciones para llegar a definir una magnitud como todo aquello que puede ser medido, contado o pesado. Luego comparó algunas magnitudes con el tamaño de su mano, de su pie o de su brazo. Y se dio cuenta que los resultados obtenidos con esta forma de medir variaban, porque las personas no tenemos el mismo tamaño de dichas partes de nuestro cuerpo. Entonces la medición era diferente, por lo que se necesitó buscar patrones de medida que no cambiaran y que fueran precisos, y que al realizar mediciones con ellos, las medidas obtenidas fueran fiables e iguales, sin importar quién hiciera la medición. Así pues, llamaremos magnitudes físicas a las propiedades físicas observables que se pueden medir. Por ejemplo, la longitud de una tabla, la superficie de un estadio, el volumen de una vasija, etc. Si una propiedad no se puede medir, no es magnitud. Por ejemplo, la cantidad de sed o el dolor. Si la observación de un fenómeno no da lugar a información cuantitativa, es decir, que se pueda poner en números, entonces dicha información será incompleta. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma clase, que se elige arbitrariamente como una. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón. ¿Sí? Un patrón de medida es un objeto o sustancia que se emplea como muestra a partir de como muestra para medir alguna magnitud. Ejemplos de patrones de medida son el segundo para medir el tiempo, el metro para medir la longitud, el amperio para medir la corriente eléctrica, el mol para medir la cantidad de sustancia, el kilogramo para medir la cantidad de masa, el Kelvin para medir la temperatura y la candela para medir la cantidad de luminosidad. Bien, aquí tenemos esta imagen del metro patrón. Resulta de que el metro patrón lo hicieron de esta manera y fue por muchos años y sigue siendo todavía el metro patrón desde 1889. Es una pieza metálica de platino e iridio y que tiene dos marcas. Y la distancia entre esas dos marcas es precisamente de 1 metro. ¿Sí? Con el tiempo se ha usado definir el metro de maneras un poquito diferentes, pero aún así este metro patrón sigue siendo cuidadosamente y celosamente guardado. Hay varias copias en distintas partes del mundo, ¿sí? Pero ese metro patrón fue el resultado de muchas convenciones científicas en el siglo pasado, ¿sí? No lo concibieron así de un día para otro. Al igual que el kilogramo patrón. El kilogramo patrón, ¿sí? También es una pieza, es un cilindro de platino e iridio, y que también está celosamente guardada en el Buró Internacional de Pesos y Medidas en Francia, en París, Francia. Lo guardan precisamente porque con el paso de los años la materia sufre cambios, ¿sí? A nivel atómico, los isótopos pierden materia
pierden protones, neutrones, electrones, y con eso cambian. Hay cambios químicos, hay cambios nucleares en la materia, que son naturales muchos. Y pues la idea es que no se pierda la masa de ese cilindro, porque ese cilindro es el kilogramo patrón. Hay otros prototipos más novedosos, como el patrón de kilogramo esférico, hecho de silicio, y es mucho más duradero a los cambios, a estos cambios que yo les mencionaba. También está definido el kilogramo desde hace muchos años, lo definieron como el peso de 1 litro de agua pura a 4 grados centígrados. También el segundo patrón dice, en principio se definió como una fracción de 86.400 parte del día solar medio, y como la 31.556.962 parte del primer año del trópico del siglo XX. En la actualidad se define como la duración de 9.192.631.770 ciclos de la radiación denominada hiperfina desde el estado de reposo del isótopo de cesio 133. ¿Sí? Actualmente, bueno, existen los relojes nucleares que solamente se desvían con el paso de los siglos, apenas una fracción de segundo. Bien, sistemas de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida, en el que unas pocas se eligen como fundamentales y las demás se derivan a partir de las fundamentales. Las magnitudes fundamentales son las que sirven a base de los sistemas de medida y no se definen con base en otras, ¿sí? Pues, por ejemplo, tenemos el metro y el segundo, o la longitud y el tiempo. Las magnitudes que son derivadas se tienen, se multiplican o se dividen en las fundamentales. Por ejemplo, metros por segundo al cuadrado, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que respectivamente representan velocidad, aceleración, fuerza. También se puede representar, por ejemplo, la fuerza como N mayúscula, que son Newton. La potencia se puede representar como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que se define como watts, ¿sí? O la presión en pascales, newton sobre metro cuadrado. O la intensidad sonora en decibeles, watts sobre metro cuadrado, etc. Son magnitudes derivadas de las fundamentales, ¿sí? Donde se combinan las fundamentales. Dice, la Asamblea Constitucional de Francia convocó a los científicos para unificar criterios. Los hombres de ciencia estructuraron el primer sistema de unidades llamado sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, o simplemente sistema métrico, es un sistema de unidades basado en el metro, ya que en aquel entonces cada país e incluso cada región tenían su propio sistema, a menudo con las mismas denominaciones para las mismas magnitudes, pero con distinto valor. Imagínense qué caos. Así es que tuvieron que uniformarse, ponerse de acuerdo. Dice, se adoptaron también en aquel entonces los múltiplos deca, que significa 10, que es del griego, hecto, que significa 100, kilo, que significa 1000, y miría, que significa 10.000, y submúltiplos también. Deci, que es una décima parte de algo. Centi es una centésima parte de algo. Mili es una milésima parte de algo. Y un sistema de notaciones para emplearlos. El sistema métrico decimal ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, debido a que los científicos deben ser más actualizados y atentos a cualquier cambio en la sociedad. Entonces esto se fue forjando, muchachos, desde 1795 con el sistema métrico decimal. ¿Sí? Después, en el año de 1881, con el sistema sexagesimal.
Después evolucionó al sistema MKS en el año de 1953. Y posteriormente, en el año de 1960, finalmente se forjó el sistema internacional, ¿sí? Que es el que usualmente estamos empleando ya, ¿sí? En la mayoría de los países del mundo. Y se existen además el sistema inglés, cuyas unidades fundamentales son la longitud, es el pie, la masa es la libra masa, y el tiempo es el segundo. Por sus claras ventajas, el sistema internacional es más aceptado en el mundo, aunque en Estados Unidos de América y algunos países de habla inglesa todavía siguen utilizando el sistema inglés, cuyas unidades se han definido en función de las unidades del sistema internacional. La ventaja más notoria del sistema inglés es que no existe una relación sencilla entre sus unidades. Existen otros sistemas de unidades y unidades que no están en ningún sistema. Entonces, eso de que es una desventaja y una ventaja, pues sí, se aplica incluso a cosas de la vida cotidiana. Dice, el sistema internacional de unidades se adoptó en el año de 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada en París, buscando en él un sistema universal unificado y coherente, en el cual se definieron 7 unidades fundamentales. Acuérdense que las fundamentales no se derivan de otras, cuyo representante es el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, el amperio para la intensidad de corriente, el Kelvin para la temperatura, el mol para la cantidad de sustancia y la candela para la intensidad luminosa. Son las 7 unidades fundamentales, cuyos símbolos son los que están aquí. ¿Sí? Metro es la M minúscula, kilogramo es la K y la G. La K debe ser mayúscula. Segundo debe ser una S minúscula. Eso de escribir sec, así, está mal. ¿Sí? Debe ser únicamente una S minúscula. Para el amperio debe ser una A mayúscula. Para el Kelvin debe ser... A ver, una disculpa. Me parece que sí es K minúscula aquí, para que no se confunda con Kelvin. Así es. Kilogramo con K minúscula. KG. ¿Sí? K mayúscula es Kelvin. ¿Sí? Es para medir la temperatura. Mol, se utiliza la palabra mol con M minúscula. Y candela utiliza CD minúsculas. Son las 7 unidades fundamentales. Ejemplos de unidades o magnitudes derivadas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el metro cuadrado. Déjenme, hago esto más grande. ¿Sí? El metro cuadrado para la superficie, el metro cúbico para el volumen, el metro sobre segundo para la velocidad, el metro sobre segundo cuadrado para la aceleración, el metro a la -1 para el número de ondas, ¿sí? La densidad, kilogramos sobre metro cúbico, el caudal en volumen es metro cúbico sobre segundo, y el caudal másico es kilogramos sobre segundo. Bueno, esos son ejemplos de magnitudes derivadas, ¿sí? No son todas, hay muchas más. ¿Sí? Aquí les pongo esta imagen donde dice una persona, hey Americans, now that you realize you like soccer, let me tell you about this other really awesome thing called the metric system. O sea, hey norteamericanos, ahora que conocen que les gusta el fútbol, se dan cuenta que les gusta el fútbol, déjenme decirles que también hay algo
muy genial llamado el sistema métrico. Y pues sonará a broma, pero es verdad, ¿sí? Los estadounidenses les ha costado millones de dólares tener otro sistema de medidas, ¿sí? Que muchos de sus socios en el mundo sí utilizan. Entonces, estos errores, estas fallas son reales. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Muchachos, no me desconecto. Muy bien. Ok. Entonces, miren, les decía, los sistemas de unidades, la diferencia, esto genera problemas en la ciencia y en la ingeniería, ha generado problemas. Tenemos este artículo, dice 10 grandes errores de cálculo de la ciencia y la ingeniería. ¿Y se conoce la diferencia entre el sistema métrico decimal y el sistema de unidades anglosajón? Francia compró trenes que no cabían en la mayoría de sus estaciones. Enviaron una sonda, la NASA envió una sonda para el clima de Marte, que orbitara Marte, ¿sí? Les costó una millonada, 125 millones en el año de 1999, me parece, ¿sí? Entonces, resulta que su satélite que enviaron a Marte para checar el clima de allá, ¿sí? Se estrelló. Una investigación dijo que la causa original de la pérdida de ese satélite fue un error de conversiones de unidades del sistema inglés al sistema internacional. Fíjese, un error en el cual el control de tierra usaba el sistema métrico decimal, el control de tierra, ¿sí? Mientras que la nave realizaba los cálculos en el sistema anglosajón. Así, cada vez que los controladores ordenaban a la nave que variase su trayectoria, enviaban unos datos en newton que la nave interpretaba como si fueran libras. Una libra equivale a 4.45 newtons, por lo que cada corrección de trayectoria provocaba una desviación aún mayor. Entonces, estrellaron la nave, ¿sí? Entonces, a la NASA no le ha vuelto a pasar una situación así, ¿eh? Otro ejemplo, hubo una nave, un barco llamado Vasa, ¿sí? Por allá en el año de 1628, dice, una multitud presenció con horror en Suecia el hundimiento de Vasa, un buque de guerra, a menos de 2 kilómetros de la costa y en su viaje inaugural. En el suceso murieron 30 tripulantes. Había sido considerada como el barco de guerra más poderoso del mundo en aquel momento. Los expertos que estudiaron desde que fue usado desde el mar en 1961 dicen que la nave era asimétrica y por eso se hundió, más gruesa a babor que de estribor. ¿Sí? Una razón para esto podría ser que los obreros que la construyeron utilizaron diferentes sistemas de medida. Los arqueólogos han encontrado 4 diferentes reglas, así como reglas para ir a la escuela, ¿sí? Para medir. Reglas usadas por los constructores, 2 de las cuales estaban calibradas en pies suecos, que tenían 12 pulgadas, mientras que otras 2 medían pies de Ámsterdam con 11 pulgadas. Entonces, imagínense el caos constructivo de esa nave y por eso salió así. ¿Sí? Y se hundió. Otro ejemplo de esto, hubo un avión, ¿sí? Que aterrizó de emergencia en una carretera, ¿sí? Que se le acabó el combustible. Dice, los aviones de Air Canada usan el sistema métrico decimal en la actualidad, pero en 1983 un vuelo de la compañía Air Canada se quedó sin combustible cuando volaba sobre el pueblo de Gimli, en la provincia de Manitoba.
Canadá había cambiado al sistema métrico decimal apenas en 1970 y el avión había sido el primero de Air Canada en usar medidas métricas. El calibrador de combustible a bordo del avión no estaba funcionando, por lo que la tripulación utilizó un tubo para medir cuánto combustible había cargado al repostar. Pero las cosas se complicaron cuando convirtieron estas medidas o estas mediciones de volumen en medidas de peso. Tenían el número correcto, pero mal la unidad, al confundir libras de combustible por kilogramos de combustible. Como resultado, pensaban que llevaban el combustible correcto, ¿sí? Pero se les acabó a la mitad del camino, ¿sí? Así es que tuvieron que aterrizar de emergencia, ¿sí? Ahí no hubo pérdidas humanas que lamentar, el piloto logró aterrizar bien, pero el susto nadie se los quitó. Otro caso, el telescopio espacial Hubble, ¿sí? Las primeras imágenes que envió eran borrosas porque el espejo principal del telescopio era demasiado plano. No por mucho, nada más 2.2 micrones y el equivalente de algo más de unas 50 veces lo más delgado del cabello humano, pero lo suficiente como para poner en peligro el funcionamiento del telescopio, ¿sí? Resulta que una mancha de pintura en un dispositivo usado para probar el espejo provocó las mediciones distorsionadas, ¿sí? O sea, no consideraron esa diminuta posibilidad de que una pintura en el espejo pudiera alterar el funcionamiento. Otro ejemplo, el Big Ben, el famoso reloj del campanario de Londres, ¿sí? La campana del Big Ben en el Parlamento se rompió en una prueba en 1857 y fue fundida para ser moldeada de nuevo, pero la nueva campana, cuya colocación llevó 3 días, se rompió también, porque resulta que estaban utilizando una aleación nueva que nunca habían probado, y por eso se les rompió. Alrededor de, dice, tenían un percutor con un diferente metal, entonces las proporciones de los metales eran equivocadas, ¿sí? Y por eso se les rompió. También otro caso, el puente Laufenberg. Resulta de que, dice, ¿tiene el río Laufenberg una orilla más alta que la otra? En el Reino Unido se ha medido la altura en relación a los niveles del mar en Cornwall, mientras que en Francia mide la altura en relación a niveles del mar en Marsella. Alemania, por su parte, mide la altura en relación al Mar del Norte, mientras que en Suiza, como Francia, opta por el Mediterráneo. Esto provocó un problema con el puente Laufenberg, un pueblo que tiene un pie en Alemania y otro en Suiza. Entonces, a medida de las dos mitades de un nuevo puente, al tratar de unirlas, se acercaban. En 2003 se hizo evidente que en lugar de estar a la misma altura sobre el nivel del mar, un lado estaba 54 centímetros más alto que el otro. Entonces, los constructores sabían que había una diferencia de 27 centímetros entre las dos versiones del nivel del mar, pero por alguna razón se multiplicó por 2 en lugar de restarse. El lado alemán tuvo que bajar para poder completar el puente. Este sí es un fallo que provocó muertes, la dieta del explorador Scott. Resulta de que Scott hizo una expedición al Polo Sur y no llevó suficiente comida. Cometió un error fatal al calcular la cantidad de comida que sus hombres iban a necesitar durante la expedición al Polo Sur en 1910. Las raciones que recibían eran 4.500 calorías por día, algo que es insuficiente cuando hay que arrastrar trineos, especialmente a gran altura. Según Mike Stroud, médico veterinario de la exploración polar y experto en nutrición, los expedicionarios de Scott estaban recibiendo 3.000 calorías, menos que la que sus cuerpos necesitaban, y habrían perdido 25 kilogramos de peso antes de alcanzar su destino y emprender el regreso. Se asume que Scott y sus compañeros murieron de hambre en ese viaje.
porque llevaban insuficiente cantidad de comida o de calorías. Imagínense preparar la expedición, tenían que haber considerado todo eso. Otro problema, la pista de biatlón de Sochi. Dice, la pista de biatlón de Sochi tuvo que ser alargada, ¿sí?, en las Olimpiadas de Rusia, ¿sí? Resulta que la pista era 40 metros más corta. El puente del Milenio en Londres. Dice, la gente se dio cuenta que la estructura de 350 metros de largo se tambaleaba de forma alarmante cuando caminaban sobre ella. Los diseñadores tomaron en cuenta los pasos sincronizados de arriba hacia abajo, pero no el efecto de lado a lado. Entonces tuvieron que volver a hacer el puente, bueno, a hacerle arreglos. Les tomó varios años para estrenar su puente de nuevo. Sí, bueno, entre muchos otros casos, muchachos, que se pueden encontrar en la red, pero estos son los más famosos. Fíjense este de unos pilotos coreanos que cometieron un error mortal, les costó sus vidas. Dice, curiosamente, la aviación comercial es un área en que los pies, en los países en que los pies siguen siendo utilizados en lugar de los metros. Y la elección ha tenido consecuencias mortales. El 15 de abril de 1999, un vuelo que salía hacia Seúl desde China, se suponía que el vuelo con 3 tripulantes era rutinario. La tripulación recibió un permiso desde el control de vuelo en Shanghái para ascender a 1.500 metros, aproximadamente 4.900 pies. Pero cuando el avión alcanzó 4.500 pies, el piloto le preguntó a su copiloto si deberían estar a 1.500 pies. El copiloto dijo que sí 2 veces incorrectamente, haciendo que el piloto creyera que estaba a 3.000 pies más arriba de lo que deberían. El piloto empezó a descender, pero la brusquedad del movimiento hizo que el avión cayera en picado. Nunca recuperaron el control del avión y se estrellaron contra un grupo de casas aproximadamente a 10 kilómetros del aeropuerto. Los 3 tripulantes y 5 personas en tierra murieron. También hubo docenas de heridos. El problema debería ser obvio para cualquiera que estuviera prestando atención. Se les autorizó a ascender a 1.500 metros, pero el piloto y el copiloto pensaron que deberían haber estado a 1.500 pies. Entonces se equivocaron en las unidades y eso les costó les costó su vida. Entonces voy a volver a presentarles del libro. Acá estoy. Adelante. Adelante. No hay problema, no hay problema. No, de hecho, no les, si a alguien se sale y eso ni cuenta me doy, no hay problema. Bien, aquí estoy, en conversiones de unidades. Bien, este es un tema, muchachos, muy sencillo, pero a la vez que se puede complicar si no lo empezamos a agarrar desde el principio de manera correcta. Dice, debido a las múltiples cantidades de unidades que se manejan, muchas veces es necesario convertir unas en otras. Por ejemplo, metros a kilómetros, centímetros a pulgadas, galones a litros, horas a segundos, ¿sí? En nuestra cotidianidad eso puede pasar, ¿sí? En nuestros estudios, en nuestro trabajo, puede pasar esto todo el tiempo. Conforme tú utilizas estas cosas, ves la necesidad de emplearlo, ¿sí? Muchas veces los cambios que tú puedes hacer, las conversiones de unidades a veces son un poco descabelladas, no necesariamente se usan en la vida real, pero aún así siguen las normas de las conversiones de unidades, ¿sí? Para esto, muchachos, yo les recomiendo que se descarguen la app que yo les mencionaba, unidades, ¿sí? Tiene un icono de color café. De todas maneras, si no logran identificar esa app, ustedes pueden descargar alguna app afín, gratuita, ¿verdad? A menos de que ustedes quieran pagar por alguna, ¿verdad?
les pueden servir. Créanme, no son muy complicadas. Le exploran un poquito para que puedan hacer las conversiones de unidades. Yo de todas maneras aquí les voy a explicar cómo. Dice, entonces, se pueden hacer conversiones de metros cuadrados a pies cuadrados, de kilogramos a toneladas o a libras, o viceversa. Lo mismo de cualquier unidad fundamental a otra, o de una derivada a otra derivada. Pueden ser de presión, energía, de área, de volumen, de fuerza, de potencia mecánica, de flujo, etc. Además se necesita consultar, esto es bien importante, muchachos, y es algo que la app nos ayuda bastante. La app nos ayuda a evitar consultar tablas de equivalencias, ¿sí? Tablas de equivalencias como esta, por ejemplo. Aquí tenemos equivalencias de longitud. ¿Sí? Toda esta tabla es equivalencias de longitud. Por ejemplo, de que 1 kilómetro es 10 a la 5 centímetros, o 1000 metros, o 1 kilómetro, o 3.93 por 10 a la 4 pulgadas, o 3281 pies. ¿Sí? Este tipo de información solamente se consulta en tablas, muchachos, no hay de otra. Se consulta en tablas o se consulta en aplicaciones. Porque memorizarla, bueno, sí se puede memorizar, pero hay demasiadas que no tiene caso memorizarse, solamente las más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el caso del kilogramo. El kilogramo, que son 1000 gramos, o .068 SLUC, que son del sistema inglés, o 2.2 libras del sistema inglés, o 35.7 onzas. Fíjense, imagínense memorizarse eso, no tiene caso. ¿Sí? Entonces, esto se consulta más de tablas, porque por ejemplo, una hora tiene 3600 segundos. ¿Sí? Tiene 3600 segundos o 60 minutos o .416 día. ¿Sí? O .0000114 años. Entonces, ¿cómo sabrían eso? Solamente desde tablas. También hay más equivalencias, ¿sí? Aquí vienen, les traté de poner todas las que pude en el libro. Una milla son 709 metros, una yarda 91.4 centímetros, o un pie tiene 30.5 centímetros, o una pulgada tiene 2.54 centímetros. ¿Sí? Unidades de superficie, ¿sí? Si están elevadas a una determinada potencia, las de superficie son elevadas al cuadrado. Si tú tienes que 1 metro es igual a 10 decímetros y elevas ambos miembros al cuadrado, es decir, 1 metro, por 1 metro lo multiplicas, y 10 decímetros por 10 decímetros, es decir, 10 decímetros al cuadrado, pues entonces tienes que 1 metro cuadrado es igual a 100 decímetros. ¿Sí? No se alteró la equivalencia, sigue siendo válido, ¿sí? Y lo mismo pasaría también con unidades volumétricas, las que son elevadas al cubo. También tenemos aquí más equivalencias, ¿sí? Más explicación de algunas cosas. No va a ser imposible que me detenga a explicarles todo esto. Ustedes tienen que leerlo, ¿sí? Me voy directamente. Aquí hay más equivalencias, miren. Aquí hay más equivalencias de longitud. Acá hay más equivalencias de área, de masa. De trabajo, de potencia, etcétera. Hay muchas equivalencias. ¿Y cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es hacer conversiones de unidades, ¿sí? Y se empieza por conocer lo que son los factores de conversión. Los factores de conversión, ¿sí? Son una fracción. Una fracción.
¿sí? Espero que ustedes se acuerden de matemáticas, que es una fracción. Una fracción, bueno, es un cociente que tiene numerador y denominador. Si se acuerdan, el numerador es lo que está arriba. Es esto. Por ejemplo, si están viendo mi imagen de Paint, de pizarrón, esto es lo que está arriba del cociente, que es la rayita, es el numerador. Y lo que está debajo de la rayita del cociente se llama denominador. Y lo que hay arriba y lo que hay abajo en numerador y denominador es equivalente y viene de nuestro dato de la equivalencia. ¿Sí? Se puede escribir 1 pulgada arriba y 2.54 centímetros, que es lo mismo, pero en otras unidades, abajo. O se puede escribir 2.54 centímetros arriba y 1 pulgada abajo. ¿Sí? Es un factor de conversión. Y como lo que hay arriba es igual a lo que hay abajo, vale 1. Entonces, pueden funcionar como múltiplo, como factor de algo, sin alterarlo. Desde el punto de vista de las matemáticas, pueden funcionar como un factor para convertir las unidades. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente: convertir 5 pulgadas a centímetros. Pues necesitamos la equivalencia. La equivalencia es esta. 1 pulgada tiene 2.54 centímetros. Identificamos los dos posibles factores de conversión. Pues son estos: 1 pulgada sobre 2.54 o 2.54 sobre 1 pulgada. Escribimos nuestro dato a convertir, que son las 5 pulgadas, y lo escribimos como factor, como fracción. Aquí está, 5 pulgadas sobre 1. 5 pulgadas es el numerador, 1 pulgada es el denominador. Y multiplicamos por un factor de conversión, uno de estos dos, ya sea este o ya sea este. La idea es que las unidades estén en lados opuestos, ya sea arriba o abajo o arriba. ¿Para qué? Para que se puedan cancelar por el principio de cancelación. ¿Sí? Por el principio de cancelación. Fíjense aquí cómo pulgadas está arriba. Entonces, para poderse cancelar, tiene que haber pulgadas abajo en el factor de conversión. De tal suerte de que la unidad que no se canceló es la unidad que será el resultado. ¿Sí? Entonces, 5 pulgadas se multiplica por 2.54 sobre 1. Se cancelan pulgadas con pulgadas. ¿Sí? Se multiplica 5 por 2.54, sale 12.7 centímetros, porque centímetros no se canceló, centímetros sigue ahí. Sobre 1 es lo mismo, 12.7 centímetros. 12.7 centímetros. Entonces, mediante la equivalencia, saqué dos factores de conversión. Y ya viendo por el principio de cancelación, elijo alguno de los dos factores. ¿Sí? Otro ejemplo, 10 centímetros a pulgadas. Aquí está la equivalencia. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Sí? Entonces, tengo 1 pulgada sobre 2.54 o 2.54 sobre 1 pulgada. Son los dos posibles factores de conversión. Entonces, como tengo de dato 10 centímetros, necesito que los centímetros que están arriba se cancelen con centímetros que estén abajo. El factor, el correcto es este. ¿Sí? Es el que se puso aquí. Es este. Entonces se cancela centímetros con centímetros. Y 10 se multiplica, o sea, sabemos recordemos clases de matemáticas. ¿Sí? Si tenemos una fracción A sobre B y se multiplica por otra C sobre D, el resultado es AC
sobre BD. Así, ¿verdad? Se multiplican de frente. ¿Sí? Eso sí lo saben. Bien, entonces se multiplican de frente. 10 por 1 es 10. 1 por 2, 54 es 254. Entonces, 10 entre 254 sale 3.94 sobre 1. Se cancelan centímetros por centímetros y quedan pulgadas. También se puede escribir IN. ¿Sí? Nosotros como estamos en México, muchas veces se utiliza también PLG para las pulgadas. Ahora tenemos otro ejemplo. Dice convertir. Este ya es de otras. Las anteriores eran de longitud. Este ya es de velocidad. Kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Necesitamos las equivalencias entre kilómetro y metro y entre hora y segundo, las cuales son 2. Que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Esa es la equivalencia más usual entre ellos dos. Y de que 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces, los posibles factores de conversión: 1 kilómetro sobre 1000 metros, 1000 metros sobre 1 kilómetro, 1 hora sobre 3600 segundos, o 3600 segundos sobre 1 hora. Son los posibles factores de conversión. Mi dato son 60 kilómetros por hora. ¿Sí? 60 kilómetros sobre hora. Se escribe en forma de fracción. Se cancela kilómetros arriba con kilómetros abajo. El factor correcto es este. Es este. Se cancela kilómetros con kilómetros. ¿Sí? Y necesito también cancelar la hora. Hora abajo con hora arriba. Y el factor correcto que tiene la hora arriba es este. Se escribe este aquí. De tal suerte que se cancelan horas con horas. Y queda 3600 segundos abajo en el denominador. Entonces, se realiza la multiplicación de los números por los números que tienen enfrente. 60 por 1000 por 1. ¿Sí? Lo del numerador, 60 por 1000 por 1. En el denominador 1 por 1 por 3600. Y el resultado de lo del numerador se divide entre el denominador. Y sale 16.67. Van a ser metros sobre segundo. O metros por segundo, que es lo mismo. ¿Sí? Otro ejemplo. No, espérenme. A ver. Sí, más o menos me estoy dando a entender, muchachos. No me estoy yendo rápido o algo así. Muchachos. No, sí, estoy entendiendo. Bueno, más o menos. Créanme que esto con la práctica ustedes lo van a dominar perfectamente, ¿sí? Con la práctica. Entonces, dice, nota, aquí yo les pongo una nota. Dice, en el caso de conversión siempre de kilómetros por hora a metros por segundo, se puede hacer un pequeño hack. Dice, se divide entre 3.6. En el caso contrario, para convertir metros por segundo a kilómetros por hora, se multiplica por 3.6. Entonces, alguien con más embalaje en estas cosas lo haría de esa manera. Otro ejemplo, dice, ejemplo 4. Pero permítanme. Permítanme. Resulta de que yo les estoy sugiriendo una app para poder hacer el ejemplo. Espérenme, sí, mejor me voy al ejemplo 4. El video que grabé lo hice con el ejemplo 4. Dice, convierte la velocidad de 60 millas por hora o miles per hour, que también se utiliza mph, a pies sobre segundo. ¿Sí? Pues necesitamos las equivalencias, las cuales las hallamos en este libro. Dice, 1 milla tiene 5.280 pies. Y también tenemos por otro lado que 1 hora tiene 3.600 segundos. Entonces los dos posibles factores de conversión
una milla sobre 5.280 pies o 5.280 pies sobre una milla. O una hora sobre 3.600 segundos o 3.600 segundos sobre una hora. Son los posibles factores. Entonces, para hacer la conversión, escribimos nuestro dato en forma de fracción. 60 millas sobre una hora. 60 mil en el numerador y una hora en el denominador. Entonces, la idea es cancelar millas arriba con millas abajo. El factor de conversión correcto va a ser este. Entonces se escribe 5.280 pie arriba y una mi abajo. Y para cancelar horas abajo con hora arriba. Y el factor de conversión correcto es este. Se escribe aquí. ¿Está? Entonces se va a cancelar horas con horas y van a quedar pies sobre segundo. Desde el punto de vista aritmético, el resultado en el numerador es 60 por 5.280 por 1. En el denominador es 1 por 1 por 3.600. Entonces, el resultado de lo de arriba entre el resultado de lo de abajo sale 88 pies sobre segundo. 88 pies sobre segundo. ¿Sí? Que es la conversión. Es lo mismo que 60 millas por hora. Entonces, permítanme, voy a cortado. ¿Puedes repetirlo, por favor? Lo de instrumentos de medición, como qué tipo de instrumentos. Ok, los instrumentos de medición, los que tú conozcas, ¿qué instrumentos son los más usuales? Bueno, la regla de 30 centímetros que usamos en la escuela. El transportador para medir los ángulos lo usamos en la escuela. Podemos usar cuando nosotros nos enfermamos, el doctor nos pone el termómetro, ¿no? Ahí ya son 3. Cuando entramos al seguro, y con la pistola, ahí ya son 4. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando vamos a comprar agua, ¿sí? Nos venden en litros, entonces hay cantimploras que son de 1 litro, entonces esta cantimplora es de 1 litro, o galones, que son para, traen la rayita de cuánto volumen es, entonces es para medir galones, para medir volumen. ¿Qué más? El medidor de luz, el que todos tenemos en la casa es un medidor, mide el consumo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué más? Los refrigeradores tienen un termostato, ¿sí? Indica la temperatura y con esa temperatura el refrigerador se apaga o se activa. Puedes incluso googlearlo y ahí hallar muchos. Incluso también yo les puse un cuaderno dorado, le llamo, de una exalumna que también hizo sus instrumentos de medición. Ahí vienen varios. La idea es más que nada hacer un dibujito o un recorte del instrumento, decir, mira, este instrumento se llama tal, es un flexómetro. ¿Quién lo utiliza? El albañil, el carpintero, el herrero, el ingeniero, el arquitecto, para medir. Mide longitudes. Sus unidades son metros, pies, centímetros, pulgadas, milímetros. ¿Sí? Consiste de una cinta metálica que se enrolla sobre sí misma, etcétera. O termómetro, lo utilizan en el hospital el doctor para tomar la temperatura del cuerpo, mide en grados centígrados. Muy ¿Sí? bien. O sea, 10 instrumentos así. ¿Mande? ¿Alguna otra pregunta o duda? Maestro. Adelante. No, ¿Alguna otra pregunta? no, ninguna. No. Bien, pues, entonces, muchachos, nos estamos viendo y pues, cuídense mucho.